Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo este bolso con este lazo enorme, lo vi por Pinterest y me encantó. Y cuando llegué a clase con él, le gustó a todo el mundo, pero teníamos los que estaban pro lazo y los que el lazo no les gustaba nada. Así es que, bueno, gracias sobre todo a una de mis alumnas, a Carmensa, que se empeñó en que a su hija no le iba a gustar el lazo y la teníamos que buscar otra solución, pues encontramos la solución de la lazada, que yo ya la tenía hecha en algún otro bolso, y la combinamos con este y la verdad que quedó súper bonita. Así es que aquí os traigo dos versiones del mismo bolso para que cada uno se haga el que más le guste. Así es que sin mucho más, venga, vamos a coser. Para este bolso he escogido mezclar esta tela, es un tejido de tapicería. Como no sé si lo podéis apreciar, tiene aquí como pelito un poquito. Es una tela que se utiliza para hacer fundas de sofás y todo eso. Es bastante dura, tiene bastante cuerpo, con lo que esta tela nos evita tenerle que meter dentro ningún estabilizador, al ser esta tela bastante tiesita. Y lo voy a mezclar con una tela de bichí negro. Para esta tela de bichí negro, los trozos que voy a hacer sí que voy a necesitar ponerle un estabilizador, porque es una tela de algodón y es muy finita. Entonces vamos a necesitar dos piezas para el exterior de 52 por 38, tanto en el tejido exterior como en el bichí negro para el forro. También vamos a utilizar dos piezas en el tejido exterior de 15 centímetros por 31. En dos de las esquinas, en la parte inferior, le vamos a redondear un poquito. Y como veis, tengo dos piezas de exterior y dos piezas en bichí negro. Vamos a utilizar dos piezas de fieltro, un fieltro que sea rígido, de 35 por 6 centímetros. Y cuatro piezas en bichí de 37 centímetros por 7 centímetros de alto. Para las asas vamos a utilizar dos trozos también del fieltro rígido de 3 centímetros de ancho por 56 centímetros de largo. Y vamos a utilizar dos piezas de bichí de 58 centímetros por 9 de ancho. También vamos a hacer un canutillo para poner en las costuras de adorno, con el que vamos a utilizar un cordón de un grosor medio. Este tendrá como 2 milímetros de grosor más o menos. Vamos a utilizar 1,60 m de cordón y también vamos a utilizar bies de 3 centímetros de grosor. Para hacer el canutillo también vamos a usar 1,60 m. Luego, para el lazo vamos a utilizar dos piezas de 74 por 22. Una de ellas la vamos a entretelar con un tejido de un grosor medio. Y también vamos a utilizar dos piezas de 9 por 16 para hacerle el recogido central. Probablemente aquí nos sobrará un poquito, pero prefiero darle un poquito más de medida para luego ver cómo queda. Vamos a comenzar haciendo el canutillo. Para hacer el canutillo lo vamos a ir metiendo aquí dentro de la cinta al bies y tenemos que ir cosiendo así muy pegados al cordón que hay dentro. Mirad, para hacer el canutillo tenemos dos opciones. Si vuestra máquina tiene diferentes posiciones de aguja, podéis utilizar la pata para cremalleras y echar la aguja hacia la izquierda todo lo que podáis para coser lo más pegado posible al cordón, porque si ponéis la aguja normal se va a quedar muy separado. Entonces tenéis que poner la aguja lo más a la izquierda posible. En caso de que en vuestra máquina no podáis poner la aguja hacia la izquierda en la posición adecuada, lo que os recomiendo es utilizar esta pata, que es para cremallera invisible, que tiene estos raíles detrás. Con esta, que vais a hacer, llevar el cordoncillo por el raíl que queda a la izquierda del prensatelas. Entonces vamos a colocarlo aquí, vamos a colocar ahí el cordoncillo en el riel que tiene el prensatelas y vamos a ir cosiendo manteniendo el cordón en el centro del bies. Aquí, al ir el cordón dentro del raíl, se queda perfectamente cosido, no se sale y nos queda muy bien apretadita la costura contra el cordón.
Así vamos a ir cosiendo todo el cordón. Al irlo cosiendo, tener cuidado, no tiréis del cordón y si os vaya a salir el cordón de este lado. Aquí siempre le dais un pespunte en el principio cogiendo el cordón para que luego no se os pueda escurrir fuera del pie. Aquí ya le he colocado el canutillo en el lateral del bolso y vamos a colocarlo igual aquí. Lo que iremos haciendo será ir enfrentando borde con borde de la tela. Recordad el bies cortarlo a 3 centímetros. Si es más ancho no podéis meter tanta costura. ¿De acuerdo? Esto ya está preparado para que meta la cantidad justa de costura hacia adentro. Y tiene que ser de 3 centímetros. Porque aquí prácticamente lo que se pierde en la costura y en el cordón es 1 centímetro casi. Este bies no es necesario estirarlo, ya que al coserle el cordón el bies se estira. Mirad, aquí en las esquinas, para que quede bien, le vamos a dar así como unos pequeños cortecitos. Tened cuidado, no lleguéis a la costura. Así solamente un poquito para que lo podáis colocar cómodamente y que no tire. Ahora vamos a coserlo y lo vamos a coser exactamente por la misma costura que hicimos antes. Esto para coserlo os recomiendo que lo hilvanéis. Hilvanadlo pequeñito. Recordad, un hilván de más de 1 centímetro no hace nada. El hilván tiene que ser como mucho 1 centímetro a las puntadas. Y nada, hilvanadlo bien porque al meterlo en el canutillo y eso va a tender a mover la cinta. Entonces le vamos a coser exactamente justo por la misma costura que hicimos antes. Ya tenemos los dos laterales cosido el canutillo. Ahora vamos a dejar estas dos piezas aparte. Ahora vamos a coger las dos piezas exteriores de 38 por 52. Vamos a marcarle el centro. He puesto las dos piezas aquí un pelín escalonadas para poder ir marcando las dos a la vez. He marcado justo el centro, que es a 26 centímetros. Y ahora vamos a empezar a marcar a cada lado. Vamos a hacer la primera marca a 4 centímetros, la siguiente a 3 centímetros, que sería 7, la siguiente a otros 3 centímetros, que sería 10, la siguiente a otros 3 centímetros, que sería a 13, otra más a 3 centímetros, que serían 16, y otra más, que sería a 19. Por lo tanto, marcaremos desde el centro a 4, a 7, a 10, a 13, a 16 y a 19. En el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Marcamos a 4, a 7, a 10, a 13, a 16 y a 19. Aquí lo que vamos a hacer es pegar la tela de forro. Vamos a colocarle así la tela de forro y vamos a marcar los dobleces. Lo voy a marcar con alfileres. Aquí, si le ponéis otra tela diferente, una tela lisa, podéis directamente hacer las marcas en el forro. Lo que pasa es que, claro, esta tela, al ser de cuadritos, aquí las marcas se ven fatal. Así es que las voy a colocar así con alfileres para dejarlas marcadas. Aquí lo que estoy marcando son los extremos de las 3 líneas. Recordáis que eran 3 líneas y las uní con una raya. Entonces esas dos, veis, esta son, aquí tenemos 3 líneas y las uní así, de este modo. Pues lo que estoy haciendo es marcar esta de aquí y esta de aquí con el alfiler. Entonces ahora ya, una vez con todo unido, lo que voy a hacer va a ser coger primero estas dos de aquí, estos dos alfileres de aquí. Lo que voy a hacer es unir los dos alfileres y plegar la tela hacia afuera haciendo una pinza con las dos telas juntas. Voy a volver a hacer lo mismo. Voy a coger los dos siguientes alfileres, voy a unirlos y doblar hacia afuera para formar otra pinza. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Veis que tenemos 4 alfileres, este irá unido con este, rosa con rosa y azul con azul. Entonces lo que vamos a hacer es unir los dos alfileres azul con azul y doblar hacia el lado del borde de la tela. Y estos los voy a colocar aquí para sujetar la tabla.
Y en este lado voy a hacer lo mismo con los dos rosas. Voy a unir alfiler con alfiler. Voy a dejar la tela doblada hacia el borde exterior. ¿Veis? Con el forro unido por detrás nos va a quedar de este modo. Lo que voy aquí es dar un pespunte en esta zona y en esta para sujetar las tablas. Solo en esta zona. Hasta aquí no voy a coser. Si queréis coser desde aquí hasta aquí, perfecto, pero estos extremos no los cosáis, los tenéis que dejar así abiertos y separados. Ya le he dado el pespunte al bordecito, se lo he dado 2 milímetros del borde. Vamos a unir las piezas de este modo, vamos a unir exterior con exterior y forro con forro. Vamos a unir bien al borde, le voy a ir poniendo bien de alfileres. Si utilizáis este tipo de tela, os recomiendo que pongáis muchos alfileres o que hilvanéis muy pequeño, porque esta tela se mueve, se desliza muchísimo, entonces hay que sujetarla muy bien. Yo en este tipo de costuras rectas coso solamente con alfileres, entonces le voy a poner bastantes para que sujeten muy bien la tela y no tener que hilvanarla. Recordad que los alfileres hay que ponerlos en la línea de costura. Si ponéis un alfiler aquí no vale de nada porque esto se queda suelto y se va a mover. Los alfileres siempre tienen que sujetar la línea de costura. Pues este así y luego este también lo vamos a unir y lo vamos a coser igual así a 1 centímetro del borde. Como veis aquí en medio están las tablas, el borde de las tablas, y ahora lo que he hecho ha sido coser el forro, el exterior por un lado y el forro por otro. Ahora vamos a abrirlo así y vamos a empezar a unir aquí en la parte exterior, vamos a empezar a unir los laterales. Aquí voy a buscar el centro, voy a marcar con un alfiler. Este centro lo vamos a hacer coincidir justo con la costura. Aquí tenéis cuidado de todos los cortecitos que hicimos, que no se quede la tela doblada para abajo y luego os asome. Así es que ahí vamos a irla colocando. Recordad cuando unáis estas piezas de tela que este círculo que vamos a unir, ¿veis? Esta zona de aquí de dentro de esta curva es más pequeña que la parte de fuera. Por lo tanto, para poder bien unir esto, aquí esta pieza siempre nos quedará como muy tirante por esta parte, pero por aquí no, por aquí va a quedar perfecta, pero por arriba nos va a quedar como muy tirante. Entonces siempre hay que comprobar que en la zona de unión, que es donde está la costura, aquí no nos queden pliegues ni nos queden cosas extrañas. Así vamos a ir uniendo todo y como veis nos coincide perfectamente hasta el borde de la tela. Y ahora voy a unir la otra mitad exactamente igual, del mismo modo. Aquí, como os digo, en el único sitio donde tenéis que tener un poquito de cuidado es en la curva, que como os digo es como que la tela del frontal del bolso tiene que quedar bastante estirada en comparación con la del lateral. Luego ya en la recta irá de una forma totalmente normal. Vale, una vez ya todo unido, aquí ahora tenemos que coser justo por encima de la costura anterior. Aquí, como vamos a coser por este lado, tenéis que tener mucho cuidado de que aquí no se os quede la tela así y la pilléis. Entonces, siempre cuando vayáis cosiendo, id parando en las esquinas y recolocando esta tela para que al coser, y recolocándola para que al coser aquí no cosáis la tela arrugada. Este igual lo más recomendable sería lo hilvanéis muy bien para que la tela no se os mueva. Una vez que hayáis colocado estos dos, vamos a colocar también aquí los de el forro. Vamos a buscarle el centro y lo vamos a unir a la costura. Y nada, aquí vamos a ir uniendo igual. Recordad que tenéis que hacer la unión como a 1 centímetro del borde, no aquí. Si os fijáis, para que quede bien unido, mirad, la tela esta tela nos va a quedar así como haciendo onditas, y en cambio esta nos va a quedar como súper tirante, como si quedase pequeña. Siempre la tela del lateral os va a quedar por la zona redondeada, os va a quedar como haciendo ondulaciones. Vale, pues ya tenemos los dos laterales unidos, tanto a la tela del forro como
a la tela exterior. En el otro lado haríamos lo mismo. Vamos a hilvanar todo y vamos a coser. En este caso vamos a coser por encima de la costura del canutillo y en este caso pues a 1 centímetro del borde. Bueno, pues ya tengo cosidos los laterales de las dos piezas. Ahora ya le vamos a dar la vuelta. Para darle la vuelta se la vamos a hacer por aquí, por uno de estos huecos. Pues ya tenemos aquí el cuerpo del bolso preparado. Ahora ya solamente nos queda unir esta parte. Le vamos a acabar de dar un pespuntito ya para dejarlo todo unido. A ver, a este bolso no le he puesto bolsillos. ¿Por qué? Porque al tener aquí todas estas tablas, un bolsillo iba a quedar muy incómodo. Para este bolso os recomiendo que le hagáis un bolsito, un neceser, algo que vaya unido al bolso y que podéis utilizar como bolsillo. Porque, como os digo, aquí un bolsillo, al ir todo tableado también por dentro, iba a resultar muy incómodo. Entonces, por eso no le he hecho bolsillo. Ahora vamos a hacer las asas. ¿Y cómo vamos a hacer las asas? Vamos a coger las dos piezas de 3 centímetros. Mira, para colocar el asa de la forma más sencilla, vamos a colocar así la tela a esta distancia más o menos del borde y le vamos a dar un pespunte ahí todo al borde con la tela así como a medio centímetro al borde del fieltro. Una vez ya le tengamos así cosido, le vamos a dar aquí la vuelta así y le vamos a dar también un pespunte aquí al borde. Vale, ya le he dado la segunda costura. Aquí siempre hay que ir apretando muy bien el fieltro hacia adentro para que aquí esto quede perfectamente pegado al fieltro, que no quede ningún sobrante. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a volver a dar otro pespunte en este lado, igual apretando muy bien la tela contra el fieltro, que no quede aquí ningún sobrante. Vale, pues ya una vez que le hemos dado las dos costuras nos va a quedar así, de este modo. Lo único que vamos a hacer aquí es hacer un pequeño dobladillito y le vamos a dar una costura justo por el centro y nos va a quedar aquí la correa con 3 costuras, lo que va a hacer que quede mucho más dura y más prieta. Así es que para esta, si queréis, podéis ponerle algún alfiler para que os quede más derechita, o no, así vamos a sujetar todo y le vamos a dar otra costura por el centro. Bueno, pues lista. ¿Veis? Ya tenemos aquí van 3 costuras y a este modo se nos queda. Como va a ir doblado, pues sencillamente le vamos a dejar esta doblez hacia adentro. Vamos a ir doblando toda la correa. Le vamos a dejar aquí 10 centímetros sin doblar. Voy a ir así sujetándolo todo. Pues así la vamos a dejar. Aquí también que nos queden otros 10 centímetros. Y así lo vamos a coser por aquí, por el borde. Vamos a coser todo hasta aquí. Rematad muy bien tanto el empiece como el final, para que no se os abra. Bueno, pues ya tenemos así el asa terminada y del mismo modo exactamente vamos a hacer también la otra. Ya tengo las dos asas acabadas. Vamos ahora con estas piezas. Teníamos 4 piezas de bichí y 2 piezas de fiel. Primero que vamos a hacer es sujetar el bichí de este modo. Lo vamos a colocar dejando aquí 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro a cada lado. Voy a estirarlo muy bien y lo voy a sujetar con alfileres. Los alfileres los vamos a poner con la cabeza hacia afuera para que los podamos ver bien al coser. Ok, ya tengo este colocado y en este voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es enfrentar derecho con derecho. Tenéis que tener cuidado de que en ambos lados el trocito sobrante de tela quede hacia arriba. Y una vez así sujeto, voy a mover los alfileres para agarrar las dos telas. Vamos a coser en los laterales, pero pillando apenas el fieltro. Vamos a coser al borde del fieltro, pillando aquí apenas al fieltro 1 milímetro. Y en este lado igual, vamos a coser pillando apenas el fieltro 1 milímetro. Y estas dos piezas las vamos a unir y las vamos a coser a 1 centímetro en ambos lados. Ya hemos cosido y como veis la costura la hemos hecho apenas a 1 milímetro al borde del fieltro, lo justo para sujetarlo. Ahora, esta también la hemos cosido. Antes de nada a esto le voy a dar la vuelta y voy a colocar aquí las asas. Las asas hay que colocarlas de este modo, con la parte abierta hacia arriba,
para que al dar la vuelta ya nos queden así. Vamos a colocarlas centradas, que nos quede la misma distancia en un lado y en otro. 8 centímetros a cada lado. Y la otra la vamos a colocar igual aquí. Ok, pues ya tenemos las dos asas sujetas, una a cada lado. Ahora vamos a colocar esta pieza así como está del revés y vamos a meterla de este modo tapando la otra. Como veis, enfrentamos derecho con derecho. Ambas costuras se quedan hacia afuera. Y lo que vamos a hacer es colocarla con las costuras abiertas en ambos lados. Así vamos a poner alfileres sujetando las costuras abiertas. Aquí estoy enfrentando muy bien costura con costura. Y ahora que tengo las costuras enfrentadas, voy a acabar de sujetar el resto. Voy a ir como traspasando los alfileres que ya hay, los voy a ir traspasando a que sujeten ya todas las telas juntas. Para coserlo más fácil, me voy a dar así la vuelta porque va a ser mucho más sencillo de coser. Ahora le vamos a coser igual que hicimos en los laterales, apenas a 1 milímetro por encima del fieltro. En la zona donde están las asas os recomiendo que deis un buen rematito delante y atrás para que queden muy bien. Ya está todo cosido alrededor y ahora lo que voy a hacer es aquí, bajando bien la tela de atrás, le voy a dar un pespunte, nada, como a medio centímetro, todo al borde, para dejar ya todo esto muy bien rematado. Bueno, pues ya tenemos aquí preparadas las dos partes del bolso. Ahora lo que vamos a hacer es unir ya esta pieza con esta y lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a darle así la vuelta y vamos a meter esta dentro de la otra, así. Levantaremos esta última pieza de bichí para que no la pillemos en la costura. Vamos a unir el centro del lateral con la costura y aquí de nuevo el centro del lateral con la otra costura y ahora ya iremos uniendo el resto. Aquí nos sobra un poquito, o sea, no está exactamente igual de grande. Para ello vamos a volver aquí a buscar los centros y lo vamos a colocar con el centro de esta pieza y aquí lo mismo, con el centro que ya marcamos antes de esta pieza. Y ahora vamos a ir colocando aquí en esta parte, como veis nos va a sobrar un poquito, entonces lo que vamos a hacer aquí es una pequeña pincita en el lateral, pero muy chiquitita, y nos van a quedar dos pincitas como una en cada lado. Aquí ya de nuevo voy a seguir uniendo este lateral y así voy a dejar todo el sobrante aquí en el centro del lateral. Así, con un alfiler sujeto. Y en este lado pues voy a hacer igual. Del centro voy a ir yendo hacia los extremos y el pequeño sobrante este de tela que nos va a quedar le vamos a hacer aquí una pincita chiquitita justo en el centro, pegado a la costura. Ahí. Pues ya tenemos todo esto ajustado. Ahora ya simplemente vamos a dar un pespunte a 1 centímetro del borde. El pespunte dadlo de este modo, con esta tela hacia acá. Si lo ponéis al contrario se os pueden enganchar las tablas y deformarse. Entonces ir cosiendo por este lado para que veáis muy bien lo que estáis haciendo y que no se os mueva ninguna tabla. Ahora ya una vez cosido vamos a ir hilvanando toda la costura que cosimos anteriormente, dejando los dobladillos hacia arriba. Perdonadme que no os lo muestro, pero no sé, este trocito de explicación no se grabó, no sé por qué. Entonces nada, sencillamente lo que estoy haciendo es hilvanar, dejando los dobladillos hacia arriba, o sea, hacia el aplique de bichi que acabamos de poner, para que se queden las costuras perfectamente sentadas hacia arriba y luego poder acabar el dobladillo por dentro. Vale, pues ahora ya que lo tengo todo hilvanado, estoy aquí haciendo un dobladillito
sujetando con alfileres, recogiendo toda la costura que hemos hilvanado. En este dobladillo aseguraos de tapar la costura con la que unimos la pieza de abajo con la pieza de arriba, porque ahora como vamos a coser por fuera, así os aseguráis de dejarla bien cogida. En este punto, si le queréis poner un imán de los que se meten por dentro, es el momento de que se lo pongáis antes de cerrar. Yo le voy a poner uno de coser para poderlo pillar al fieltro que está dentro. Ok, pues ahora una vez que lo tenemos ya todo cogido, le voy a dar así con mucho cuidadito la vuelta y le vamos a coser aquí un pespunte todo al borde. Ya está todo cosido. Ya he cosido aquí todo el bordecito y como veis se ha quedado muy bien cogido la parte de dentro, y ahora ya lo único que nos queda sería poner el lazo. Así es que nada, vamos a prepararlo y lo cosemos en el bolso. Para el lazo necesitamos dos piezas de 74 por 18. Una de ellas va entretelada para que le den más dureza al lazo. Y luego necesitamos también dos piezas de 17 por 7 y una de ellas también va entretelada. Ahora lo que vamos a hacer es enfrentar estos tejidos y le vamos a dar una costura aquí y aquí a 1 centímetro, y con estos dos vamos a hacer lo mismo, los vamos a enfrentar y vamos a hacer una costura aquí y otra costura aquí. Una vez cosido vamos a abrir y a ir marcando la costura para que al darle la vuelta nos sea más sencillo plancharlo. Y aquí con esta vamos a hacer igual. Con este chiquitito vamos a hacer lo mismo y ahora ya le vamos a dar a todo la vuelta y lo vamos a planchar. Así ahora lo vamos a planchar bien, las dos piezas, y hacemos el lazo. Tampoco es necesario plancharlo mucho y dejarlo muy aplastado porque queremos que nos dé una sensación un poquito de volumen, pero sí hay que marcarle un poquito la doblez con la plancha. ¿De acuerdo? Como veis tampoco queda muy plano, se queda como con un poquito de volumen. Aquí ahora lo que vamos a hacer es doblar a la mitad y aquí lo que voy a hacer es ir dando unas puntadas, pero así solamente es como unas puntadas circulares uniendo una línea con otra sin tirar, simplemente como veis es para que se quede unido, pero veis cómo quedan las puntadas así, y simplemente tiramos un poquito para que se unan ambos extremos, pero no hay que apretarlo ni que se monten, sencillamente para que queden un poco sujetos, para que después nos sea más sencillo montar el lazo. Vale, pues una vez que lo tenemos ya así sujeto, aquí ahora lo que vamos a ir haciendo es en esta zona, siempre empezando con la tela hacia adentro, y vamos a ir haciendo como una especie de abanico, de pliegues en abanico. Recordad que siempre hay que terminar con las telas, con el borde del lazo hacia adentro, para que quede así. Una vez que lo tengamos así, que estemos contentos con el resultado, con una aguja le vamos a dar unas puntadas así arriba y abajo, unas vueltitas y de nuevo otra puntada para que ya nos quede bien sujeto. Aseguraos que os gusta el resultado final y cómo va a quedar sobre el bolso. Perfecto, pues ahora lo que vamos a hacer ya es ponerle la zona central del lazo. Aquí ahora le vamos a poner la tira de remate. Si os queda un poquito grande, recortadla. Y es que para estas cosas siempre prefiero trabajar con piezas más grandes y luego quitarle los sobrantes, porque cuando no llega el tejido es un rollo. Tenía aquí la aguja, aquí está. Y ahora aquí le voy a ir dando así unas puntaditas para sujetarlo. Antes de seguir cosiendo me voy a asegurar que me gusta el resultado final del lazo, que sí que me gusta, ha quedado muy bien. Pues nada, lo voy a seguir cosiendo. Ok, pues aquí ya tengo el lazo terminado y ahora ya lo voy a colocar
en su sitio. Aquí para coser el lazo lo vamos a sujetar con alfileres y luego yo aquí también por esta parte de dentro, aquí le daría así un par de puntaditas para que se os quede aquí sujeto arriba y tenga una forma bonita. Ahí tenéis, una vez que os guste igualmente el resultado de cómo queda colocado, pues nada, ya sencillamente vamos a coserle el lazo. Aquí vamos a ir por dentro dando unas puntadas para unirlo. Ahí escondiendo el nudo. Y eso sí, os recomiendo que intentéis que las puntadas no salgan por la parte de dentro. Que siempre las deis como en el tejido superior, no en el forro. Esto también, si queréis, lo podéis pegar con silicona caliente. Yo no soy muy fan de la silicona caliente, pero bueno, ahí os lo dejo. Ya esto para gustos. Con darle así un grupito de puntadas en la zona central es más que suficiente. Aquí le voy a hacer un poco lo mismo. Estas puntadas que no sean muy profundas, porque luego no, si las hacéis muy profundas, luego aquí la tela se queda doblada y lo suyo es que luego estire sin problema. Entonces es simplemente las puntaditas aquí a nivel superficial y con unas pocas es más que suficiente. Pues ok, aquí ya tenemos el bolso terminado y ahora os voy a mostrar el otro acabado. Para ello vamos a usar las mismas piezas que hemos utilizado para el lazo para hacer un acabado diferente. Os muestro. Vamos a usar las piezas sin entretelar. Las vamos a doblar a la mitad y en la parte superior, la de la doblez, vamos a recortar así los dos piquitos, dejando, como veis, la pieza un poquito picuda. No la dejéis redonda, sino un poquito picuda, que después va a quedar mejor el acabado. Pero bueno, le voy a hacer otro pequeño corte porque me parece que está un poquito redondo. Ok, ahora mucho mejor. Vamos a darle una costura todo alrededor a 1 centímetro de distancia del borde. Una vez cosido, vamos a darle la vuelta y asentar un poquito la costura. Tampoco hace falta que lo planchéis mucho, solamente sentarla un poquito como hicimos con el lazo. En este punto, si queréis darle un pespunte todo alrededor, se lo podéis dar. Que no queréis porque queréis que el lazo os quede como un poquito más natural, más redondito, pues nada, sencillamente lo dejáis así, planchado y punto. Ahora en la parte superior le voy a dar un pequeño dobladillo de 1 centímetro hacia adentro. Lo voy marcando primero con las uñas para que quede un poquito marcado y ahora lo doblo así y lo voy a dejar fijado. Aquí también le voy a dar un pequeño planchado para que quede más sujetito y ahora lo podamos coser mejor. Bueno, y ahora vamos a colocar la pieza en su sitio. Yo a este lógicamente no le voy a quitar el lazo. El otro bolso que os muestro en fotos es el de mi alumna Carmensa, que habéis visto cómo queda el resultado final. Vamos a coser la pieza en este lado. La vamos a colocar ahí justo al borde donde iría la costura. Como veis, nos queda perfecta justo entre las dos pinzas. La vamos a colocar de este modo. Le pondremos unos alfileres, pero bien de alfileres para que no se mueva al coser, y vamos a dar el pespunte justo por encima del otro que dimos cuando sentamos toda la pieza superior. Solamente le daremos un pespunte a la altura donde están los alfileres. ¿Para qué esto? Para que cuando lo atéis la pieza se quede como plegadita. Si diéramos otro pespunte también en la parte superior, veis, al hacer el lazo tiraría mucho. Por lo tanto, solamente le vamos a coser en la parte inferior. Además, si le hacéis la lazada tenéis otro plus, que si dais la vuelta al bolso, como no tiene costuras de ningún tipo por dentro, pues mirad, os queda como un bolso reversible y le podéis hacer la lazada. De este modo os quedará el bolso todo de bichi. Y aquí tenéis el resultado final. Tenéis aquí un bolso con multitud de acabados, ya sabéis, para que os quede a vuestro gusto. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy, que os animéis a hacerlo. Y nada, nos vemos el próximo domingo. Os deseo una feliz semana. Chao.